Saludos amigos, le habla Jaime Claudio, profesor de Medicina y Familia de la Universidad de Puerto Rico, y para mí esto es una grabación muy importante, muy histórica. Dos de mis grandes admiradores, o sea, de las personas que más yo respeto en las trincheras de la ciencia. Como ustedes saben, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, pues tuve la dicha de poder agregar un grupo de pensadores, los COSACos, la Coalición de Sabiduría COVID-19, que se convertirá después de esto la coalición la coalición salubrista comunitaria. Y los COSACos, la intención es agregar el conocimiento en información y en sabiduría. Y esto pues obviamente radica en que todos queremos ser apóstoles de la ciencia, regirnos por el método científico en la búsqueda de la verdad, en la aproximación de la verdad. Y dentro de toda esta pandemia de información que viene con la pandemia del virus, en un momento dado me puse a pensar, y si nosotros echamos un poquito para atrás y empezamos a ver el bosque y empezamos a ver cómo es que se hace la ciencia, pues a eso me lleva el haber invitado a estos dos grandes amigos que han aceptado, el doctor Daniel Colón, de la Universidad de Yale, catedrático asociado de la Universidad de Yale, y Daniel Altshuler, astrofísico asociado a la Universidad de Puerto Rico, ha estado con el Observatorio de Arecibo por muchos años. Así que, compañeros, gracias por haber aceptado esta invitación a este diálogo. Gracias por la oportunidad. Un placer y una encomienda que creo que es muy acertada, no solo por la situación presente de la pandemia, sino que en general cada vez más vamos a tener que tener este tipo de oportunidad para que el público no se aleje tanto o se acerque un poco más a entender por lo menos si algo es aceptado como válido por la ciencia o si simplemente, como ocurre cada vez más, lamentablemente, es simplemente mito o superchería, ¿no? Así que yo creo que es una iniciativa importante. Se reconoce hace años que tenemos que tener estas iniciativas. Yo creo que lo que parece difícil es cómo llegamos a transmitir el mensaje y a reconstruir ese respeto por la ciencia que parece que se va perdiendo o se ha perdido ya en algunos sitios. Claro. Lamentablemente, ¿no? A mí me gustaría, ¿verdad? Pues empezar con esto, que es una frase, ¿verdad? De Teodoro Dostoyevsky, que el gran genético evolucionista, que dice que nada en la biología hace sentido sino a la luz de la evolución, descendencia con cambio que favorece el sobrevivir en un ambiente local. Y aquí hay una coincidencia tripartita, no solamente febrero 12 cumpleaños y nace Charles Darwin y Lincoln, sino que también me acabo de enterar que Daniel Colón también nace ese día. Yo me metí en el trolley de esos dos, sí. Ese es el día de mi cumpleaños, pero no en el 1807, como decía yo. Pero honrado de que compartas ese momento histórico. Y me gustaría también compartir con ustedes, hay una, creo que es esta, déjame ver si tengo por aquí una frase perdón, está aquí, vamos, okay. Ahí está. Yo creo que todos somos admiradores de que posiblemente fue el mejor cronista, reportero de ciencia del siglo XX, Carl Sagan, y que dice que en el corazón de la ciencia hay un equilibrio esencial entre dos actitudes aparentemente contradictorias. Por un lado, una
una apertura a nuevas ideas, ¿verdad? Sin importar cuán extrañas o contradictorias sean, y el escrutinio escéptico más despiadado de todas las ideas antiguas y nuevas. Es así que se separan las profundas verdades de las grandes tonterías. Y yo creo que, ¿verdad? Eso es parte de la agenda que tenemos en el día de hoy. Pues, ¿cómo seguimos separando el trigo de la paja? Y con esto de la pandemia, pues continuamente salen todo tipo de información. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la vacuna? Esto se parió en un laboratorio de Wuhan, evolucionó de una cueva de murciélago. Y obviamente, pues, a mí me gusta llamar todo esto las verdades grises, porque toda verdad, como Daniel Colón y yo estábamos destacando, siempre todo es posible. Nos estamos soñando en este momento y nadie existe. Es posible, pero es improbable. Y ese gradiente entre lo blanco y lo negro, y, ¿verdad? Sin ser peyorativo con el negro, pero decirlo en el contexto de la falta de luz o de que el tema esté iluminado, ¿verdad? Con la verdad versus que esté en una oscuridad, pues es algo que nos ocupa a todos. Así que, ¿cómo podemos empezar a trabajar este concepto de las verdades grises y cómo el método de la ciencia se hace para esclarecer las verdades grises? Bueno, semi-verdades grises, ¿no? Porque si no, no serían grises. Claro. Pero ocurre en parte porque justo lo que había dicho antes, que las personas no entienden ni tan siquiera cuál es la metodología o las metodologías que hacen que algo se valide o no desde el punto de vista científico, ¿no? Y todos escuchamos por la televisión cuántos anuncios que dicen scientifically proven, ¿verdad? Y cosas así para darle un carácter de respetabilidad, cuando en realidad la ciencia no prueba nada, pone a prueba, que es algo distinto, y esa prueba, si se pasa, entonces la verdad que se puso a prueba se acepta, y siempre, y la historia de la ciencia lo demuestra, es por el momento, ¿verdad? Y una vez que uno encuentra algo que contradiga a esa verdad, entre comillas, científica, pues uno la modifica. Lo que sí hemos visto en el correr de la historia de la ciencia, que de alguna forma parecería que nos acercamos a alguna verdad, o nos acercamos más a la verdad del mundo que lo que quizá nuestros antepasados. Es obvio si uno estudia la ciencia. Nunca vamos a saber, y eso es lo bueno de la ciencia, porque si la ciencia estuviera segura de todo y lo supiera todo, pues nos vamos todos a casa. El quehacer científico es justo continuar buscando en lo desconocido, pero hay algo muy importante que he oído mucha gente cuando quiere argumentar a favor de alguna de estas ideas, que dicen, bueno, pero la ciencia no lo sabe todo. Y yo digo, bueno, no, claro que no, pero algo sabe, y lo que la ciencia sí sabe, entonces eso se debería respetar. Es decir, si de nada sirve que, volviendo a lo que decía Dostoyevsky, que venga alguien a decir, bueno, yo no creo en la evolución, cuando no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Eso ocurre mucho, y es muy difícil tratar de, con elegancia y sin insulto, muy difícil trabajar con personas que, por otro lado, son personas inteligentes, educadas, ¿no? Que no necesariamente las ideas raras son por falta de algún tipo de grado académico o de educación. Va más allá, tiene que ver mucho con simplemente el grado en el cual estamos dispuestos a creer y confiar, y a veces hasta wishful thinking, ¿no? Es decir, quizá hay algo mágico que nos cure esto, porque eso
En la Edad Media, obviamente, de ahí viene la influenza. De hecho, es algo mágico. Era la influencia de los astros que causaba el mal que hoy conocemos como influenza todavía, ¿no? Daniel, te dejo a vos. Daniel, a mí me gustaría, Daniel Colón, que nos hablaras un poquito del trabajo de la ciencia básica en la búsqueda de la verdad. Y obviamente, desde que sale publicado El origen de las especies en 1858, pues hemos hecho unos grandes progresos. Y tú estás trabajando, obviamente, en unas tareas donde estás llevando la ciencia básica, el estudio en animales, a implicaciones en conducta humana. Háblanos de tu quehacer en la ciencia. Sí, mira, te voy a contar un poquito de eso. Quería darle un seguimiento al pensamiento que había hecho el otro Daniel sobre el aspecto de cómo la ciencia se acerca a los conocimientos de la ignorancia. Y yo pienso que la ciencia siempre hay un reconocimiento de que todas las verdades son incompletas. O sea, cualquier realidad que tú estés diciendo que entiendes, que es una verdad, te reconoce inherentemente, un científico siempre reconoce que ese conocimiento está incompleto. No es que esté necesariamente incorrecto, pero puede ser que esté incorrecto, de hecho, pero está incompleto. Pero hay una diferencia grande en cómo un científico se acerca a la ignorancia y cómo un pseudocientífico se acerca a la ignorancia. O incluso a la ignorancia y al conocimiento, a esa paradoja de la ignorancia y el conocimiento. Para un científico, el conocimiento es una vereda, una brecha hacia el camino que va a caminar para encontrar dónde es que está la parte incompleta, dónde es que está la ignorancia, enfrentarla y tratar de arrojar más luz dentro de las capacidades que nosotros tengamos en ese momento en que se están haciendo esos estudios y tratar de extender nuestros conocimientos, reconociendo que siempre las verdades son incompletas. Para un pseudocientífico y para una persona que no tenga la mentalidad científica, la verdad es un absoluto. O sea, es un monolítico, es lo que es. No se puede cambiar. Esto es la realidad. Entonces, esa es la diferencia. O sea, el científico tiene duda, pero no es que tiene duda porque no lo entiende. Tiene duda porque lo entiende tanto. Hay una diferencia grande ahí. O sea, el científico te entiende el ser humano, el biólogo, te entiende el ser humano, te entiende los órganos del cuerpo que están adentro, que no los ves a simple vista, te entiende las células que componen esos órganos, te entiende los organelos que componen esas células, te entiende las macromoléculas que componen esos organelos, te entiende los átomos que componen esas macromoléculas, pero reconoce que hay partículas más pequeñas que los átomos, que todavía podemos seguir por ahí, podemos ir a los electrones, pero los electrones también están compuestos por partículas más pequeñas. Entonces siempre los conocimientos son incompletos, no porque no tengamos un entendimiento profundo, pero porque el entendimiento profundo, por definición, siempre nos llega a la frontera de los conocimientos. Ahora, en contestación a la pregunta que tú me estabas haciendo sobre la investigación básica, como dice, voy a compartir aquí mi monitor un momentito. Como decía la cita tuya, que solamente se puede entender. ¿Ustedes están viendo el monitor mío ahora mismo? Sí. Ok. Aquí tengo una imagen de lo que yo trabajo y lo voy a conectar con lo que Daniel trabaja en un minuto. Yo trabajo en un gusano que es un nemátodo, es del tamaño de una coma en una oración, y es transparente. Aquí nosotros hemos iluminado expresando una proteína de agua viva, que es una proteína bioluminiscente de agua viva, fluorescente de agua viva. Hemos iluminado las neuronas GABAérgicas y las neuronas colinérgicas. Están en dos colores diferentes. Si esas neuronas son similares a las neuronas GABAérgicas y las neuronas colinérgicas que están en nuestros propios cerebros que nos permiten tener esta conversación hoy. Y yo enfatizo ese hecho de la similitud de las neuronas para enfatizar el hecho de que nosotros, tanto el gusano como nosotros, por diferentes que nos parezcamos, cuando lo vemos nosotros el gusano como desde nuestra óptica de ser humano, en el contexto de la evolución no somos tan diferentes. De hecho, compartimos muchísimos genes, compartimos muchos de los mecanismos fundamentales que hacen que el sistema nervioso funcione. Entonces, eso nos permite a los biólogos que trabajan en estos tipos de sistemas, como los gusanos, los mimes, Drosophila, por ejemplo, extraer conocimientos sobre cómo funciona esa biología básica y después poder aplicarlo para entender cómo funciona la biología en nuestro propio cerebro. Y aquí lo voy a conectar con lo de Daniel rapidito. Voy a sacar esta parte aquí y lo quiero conectar aquí.
con los sesgos y darle una visión cósmica con la cuestión de los sesgos y decir que uno podría argumentar que uno de los avances más grandes de la ciencia fue cuando Copérnico reconoció que nosotros no éramos el centro del universo. Sin embargo, yo tengo una niña de 3 años, es difícil explicarle que nosotros no somos el centro del universo y que el Sol no le da la vuelta a la Tierra, porque si tú sales todos los días, tú ves al Sol dándole la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿cómo es que nosotros no somos el centro del universo? Si lo podemos ver, eso tiene lógica, que, que nosotros seamos el centro del universo. Sí, pero no lo somos. Son intuiciones basadas en los sentidos. Y es bien difícil tú suspender juicios sobre tu sentido, pero yo veo el sol allí al frente, eso no puede estar tan lejos. Correcto. Y te da la impresión de que tú estás que tú eres lo más importante que está en el medio del universo. Desde tu perspectiva, eso es lo que tú eres. Entonces, el científico lo que hace es que toma esa verdad y la cuestiona. O sea, una persona como Copérnico, lo que todo el mundo veía y daba por cierto, él como científico, pues se sienta y lo analiza y dice, bueno, ¿esto es verdad o no es verdad? Yo hago una analogía entre eso y cómo nosotros conceptualizamos nuestro propio cerebro. Porque nosotros como seres humanos pensamos, tú me mandaste una cita de una naturópata que pensaba que nosotros éramos el centro del universo en términos de nuestro cerebro. Cuando yo le explico a la gente que hay muchos factores similares entre el cerebro de un gusano y el cerebro de un ser humano, no estoy diciendo que sean idénticos, evolucionaron para cosas muy distintas. Pero los motores de cómo funcionan son bastante similares. Cuando explico eso, pues es difícil entenderlo porque desde nuestra perspectiva, el cerebro humano es el centro del universo. Porque nosotros todo lo procesamos a través de nuestro cerebro. Entonces nosotros decimos, bueno, pero es que ningún otro animal puede escribir ópera o escribir poesía. Y es cierto, porque desde nuestra perspectiva eso es importante para nosotros, pero nosotros no podemos volar como un murciélago y coger un insecto en medio de la noche tampoco, ¿entiendes? Si el murciélago estuviera escribiendo la historia, que el murciélago escribiría que el cerebro de ellos es el centro del universo. Entonces, esos son los sesgos el mismo sesgo que nos llevó a pensar que la Tierra era el centro del universo, nos lleva a pensar que nuestro cerebro es la maravilla más grande que se ha creado en la biología. Y para completar tu historia, el mismo Galileo reconoce que, de acuerdo a los sentidos, la idea que él apoyaba, Galileo, de acuerdo a los sentidos, para su época no se podía, y de hecho no se podía demostrar o probar de que Copérnico estaba en lo cierto, y pasaron muchos años antes de que se pudiera, porque la gente decía, bueno, si la Tierra se mueve, entonces como yo no lo siento que se mueve, si la Tierra se mueve en una órbita, entonces ¿cómo es que yo no veo que las estrellas entonces cambian de posición porque la miro de un lado y de otro lado de la órbita de la Tierra? Esas eran preguntas que Galileo no podía contestar y que simplemente a la época de Galileo y después esto fue más bien una cuestión de cuál idea era más viable o más agradable o más caía mejor, porque recién en el 1800 es que se llegó a observar lo que se llama el paralaje estelar, que puso punto final a esa pregunta, si uno quiere, porque entonces sí se pudo detectar eso que se suponía que ocurriera si la Tierra era la que se movía, ¿no? Pur si muove, como no dijo Galileo en su juicio, por lo menos no hay evidencia que lo haya dicho, y aunque era bastante arrogante, era prudente, estoy seguro. Iba a decir. Por eso sobrevivió. Uh-huh. Yo creo que en la perspectiva de el reto que tenemos ante la pandemia, donde cuando empezamos a enfrentarnos a esta situación, teníamos unas premisas de ciencia en cierta medida basadas en nuestra experiencia con el MERS, con los primeros coronavirus malditos, ¿no? El SARS en el 2002, el MERS en el 2012. Y este virus como que vino a retar nuestras premisas, ¿no? Y eso es parte de lo que hemos ido aprendiendo en el camino. Me acuerdo que cuando esto empezó hace 2 meses y medio atrás, todos teníamos este modelo de que viene la infección, viene la inflamación pulmonar,
te vas en un fallo respiratorio, hay que entubarte, y poco a poco nos hemos dado cuenta que era una media verdad, que el proceso de la respuesta hiperinflamatoria del sistema inmunológico en cierta medida predomina sobre la infección, o sea, o la letalidad del virus propiamente, que es nuestro propio sistema inmunológico el que nos pone en un jaque mate en términos de sobrevivir. ¿Cómo ustedes han estado mirando esta óptica? Y por ejemplo, y esto me lleva a una de las grandes cosas que al principio cuando empezó esto, mucha de la gente que estaba en la trinchera, y vamos a hablar de las trincheras, ¿no? La trinchera, si yo estoy en la trinchera natural, de que mira, a mí me gustan las cosas naturales, a mí me gusta lo que la naturaleza produce, a mí me gusta consumir, yo soy vegetariano, a mí no me gusta Monsanto, tú tienes una serie de premisas, yo creo en la vitamina C. Y entonces hay el brinco cuántico de, bueno, pues entonces la vitamina C intravenosa debe ser aún mejor. Y como yo planteé en un momento dado, bueno, pero la vitamina C intravenosa es natural. O estamos usando unas cantidades suprafisiológicas de un nutriente natural. Obviamente, la vitamina C viene a ser un fármaco tan meritorio de ser escudriñado como cualquier otra cosa que uno entre en el sistema circulatorio, ¿verdad? Por vía intravenosa, y es sujeto a los mismos sesgos, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos hablar un poquito del efecto placebo y cómo cuando hay más invasividad en cualquier procedimiento que tú haces, hay más efecto placebo. Cualquier cosa que yo te inyecte va a tener un efecto mucho más poderoso en ti que si yo te digo, mira, te voy a soplar este viento encima y te va a afectar los meridianos de energía. Pues obviamente cuando empezó la epidemia, pues yo estaba un poco sesgado en contra de que pues la vitamina C intravenosa pudiera tener un efecto mitigante. Pues en el transcurso de la pandemia, pues ha salido evidencia que dice, mira, todo lo que podamos hacer para mitigar la inflamación es probablemente terapéutico, puede ser de ayuda. Así que en el camino todos tenemos que refinarnos, ¿no? Refinar nuestro entendimiento y entender nuestras trincheras. Vamos a hablar un poquito del problema de las trincheras, porque Daniel Colón, tú lo mencionaste, y yo creo que Schuller también, de que todos tenemos intuiciones, ya sea por los sentidos, por experiencia, o por la forma en que hemos leído la literatura, ¿no? O por la práctica que tenemos. Vuelvo de nuevo, yo soy un clínico que recomiendo el cannabis medicinal para el dolor, el insomnio, y cuando llega literatura nueva del cannabis, pues yo voy a estar sesgado a decir, déjame, eso es bueno, eso corrobora mi punto de vista, y voy a estar un poco más sesgado a decir, no, esa literatura que salió diciendo que era inefectivo, o que era adictivo, que era tóxico, a mí me parece que es un estudio pequeño, que tiene su sesgo. Así que, ¿cómo la persona de ciencia reconoce su sesgo y echa para adelante? Bueno, esa es la parte más difícil porque nosotros somos muy rápidos en reconocer los sesgos de otros, pero no los nuestros, ¿no? Es algo que además, como viene de fábrica, está en nuestro cerebro por razones evolutivas. Por ejemplo, lo que tú hablabas del sesgo de confirmación, ¿no? Nosotros tendemos sin querer, sin mala intención, en buscar confirmación de aquello que creemos, porque todo el mundo defiende sus creencias, sus ideas. Y generalmente ocurre que cuando uno ve algo que va en contra de lo que uno cree, la primera reacción es un rechazo o ignorancia o explaining away, ¿no? No, pero es por otra cosa. Así que el primer estudio, y de eso se trata la ciencia, es decir, la ciencia justo para evitar los sesgos y particularmente el sesgo de confirmación, trata de retirar
la percepción directa de nosotros, sabemos que somos sesgados, y con el correr del tiempo, en el caso mío en la astronomía o en la biología también, con instrumentación, ya sean microscopios o telescopios, donde podemos tener imágenes que no dependen de cómo nuestros ojos percibieron en cierto momento una cierta configuración, y por lo tanto permite medir mejor, instrumentar y no depender tanto de nuestros sentidos, que sabemos que son sesgados. Como decía alguien, no debemos olvidar de que lo que nosotros vemos está detrás de los ojos, y lo que oímos está entre los oídos, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, y ha habido trabajo práctico, trabajo en psicología cognitiva, que ha definitivamente demostrado cómo nosotros nos confundimos muchas veces, nos hacemos trampa nosotros mismos. Yo creo que el pionero, otro Daniel Kahneman, premio Nobel curiosamente de economía, aunque es psicólogo cognitivo, pero es que si uno conoce los sesgos de las personas en general, cómo van a pensar dada cierto insumo, eso tiene mucha utilidad también en términos de mercadeo, en términos de saber cómo va a reaccionar el público a ciertos insumos, ¿no? Así que, y para evitar ese sesgo es que nosotros no solo utilizamos instrumentación, sino que también en la ciencia no aceptamos nuestros propios resultados, sino que los mandamos, o primero los probamos con nuestros colegas, después vamos a conferencias y los presentamos, y ahí surgen preguntas y dudas, y luego los mandamos a publicar, y si es una revista, porque las hay de todo tipo, si es una revista seria y prestigiosa, normalmente eso pasa por un proceso que se llama revisión por pares, o peer review, que tampoco garantiza todo, pero que simplemente trata de filtrar los estudios que no cumplen con ciertos parámetros que se pueden medir para darle confiabilidad. Y en la medicina especialmente, porque en la física es fácil, medimos un electrón y como todos son lo mismo, pues con uno basta, pero en las ciencias biológicas y en la medicina, a falta de estudios clínicos bien hechos, que significa aleatoriedad, que significa ceguera, ¿no? Tanto del que administra como del que recibe, para controlar placebos, como decías vos. Si uno no tiene esa ayuda que ya viene de bioestadística, y para empezar, muestras que sean representativas de la población que uno quiere estudiar, ya por ahí va mal. Y de hecho hay personas que han estudiado esto, y he leído artículos en los cuales se critica mucho el resultados, especialmente en psicología y medicina, donde son demasiado laxas las ideas de significancia estadística, y que muchos resultados probablemente simplemente no son todo lo que dicen, ¿no? Pero la ciencia, lo que tiene de importante, hablando de la pseudociencia, es que nosotros no tenemos una agenda. Si mañana a mí me demuestran que, fíjate, al fin y al cabo nos equivocamos y es el Sol el que está en el centro del sistema, Claro. a mí no me importa. Yo le diré gracias a quien me haya aclarado la duda, ¿no? Claro. Aunque obviamente en este caso no, pero al revés, en caso de ciencias nuevas o de eventos que no entendemos bien, como COVID, SARS-CoV, porque la gente habla del virus del COVID, pero el virus se llama SARS-CoV-19. COVID-19 es la enfermedad, ¿no? Igual que el HIV causa, es la enfermedad del SIDA, ¿no? Claro. Pero en situaciones noveles así, y complejas y difíciles de estudiar, porque estamos hablando de sujetos humanos, es claro que pasa mucho tiempo antes de uno empezar a entender todo lo que está ocurriendo bioquímicamente cuando nos invade este virus.
Ya. Daniel Colón, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de tu propio trabajo y este sesgo que Daniela Schuller estaba diciendo que a veces viene inherente de nuevo, tú como científico a lo mejor tuviste unas intuiciones con tu nemátodo y dijiste yo creo que esto va por acá. Háblanos un poquito de cómo la data te hizo repensar o decir, no, esa teoría era buena, pero no era la que era. Sí, no, continuamente, a mí me pasa continuamente que los datos me llevan a cuestionar la hipótesis. Fíjate, cuando los estudiantes empiezan en el laboratorio, a veces yo les propongo una hipótesis, yo les digo, pues mira, esta es mi hipótesis de cómo está funcionando eso. Después ellos van y obtienen unos resultados que retan la hipótesis, yo cambio la hipótesis, y eso a ellos los desconcerta, porque ellos se creen que lo que yo les dije tenía que ser algo como si hubiera sido una adivinanza. Yo les digo, mira, no, la hipótesis para mí es una manera de ir alineando lo que yo entiendo con lo que no entiendo y ir encontrando la verdad. Te voy a dar un ejemplo de mi trabajo, pero antes de darte un ejemplo de mi trabajo, déjame darte un ejemplo del mismo COVID. No sé si te acuerdas, hace una semana se hablaba mucho de la cloroquina como uno de los posibles remedios para Claro. el asunto del cloro. Y resulta que la cloroquina es muy efectiva. La cloroquina es un químico que lo que hace es que afecta un organelo dentro de la célula que el virus usa para entrar en la célula. La verdad es que el virus tiene una biología fascinante. El virus entra en la célula y entra en este organelo que es muy ácido. Y ese ambiente ácido le dice al virus que está dentro de la célula. Cuando está en ese ambiente ácido, ahí es que el virus saca su material genético para reproducirse dentro de la célula. Lo que la cloroquina hace es que ese organelo lo hace menos ácido. Entonces, cuando el virus entra a la célula, no sabe que está dentro de la célula, no saca su material genético y no infecta la célula porque no se puede reproducir. Eso es lo que la cloroquina hace. Si tú tomas la cloroquina con mucha esperanza y haces el experimento científico en una célula, ves que puedes pausar el que el virus se reproduzca en ese ambiente de laboratorio. Y eso da mucha esperanza, y eso es porque ha causado mucha confusión de que la gente dice, ay, qué bueno que esto funciona. Es verdad, funciona en un plato con células. Cuando se lo da a un ser humano, la cloroquina tiene otro efecto en el cuerpo humano. Es verdad que te va a disminuir la capacidad del virus que continúe, pero la cloroquina también es muy efectiva inhibiendo el sistema inmune. Entonces, te está inhibiendo el sistema inmune y te está inhibiendo el virus a la misma vez. Y al inhibirte las dos cosas a la misma vez, esencialmente te expone, te causa más problemas de lo que te ayuda. ¿Ves? Entonces, cuando un sesgo es que uno mira la cloroquina, como le pasó al presidente Trump, que miró la cloroquina, ve quizá unos cuantos estudios, tú escoges los que te gustan y dices, pues qué chévere, pues todo el mundo mete a hacer cloroquina. Pero si todo el mundo se mete cloroquina, va a tener un montón de gente que va a terminar peor. Y ¿cómo tú entonces combates ese sesgo? La manera en que tú combates ese sesgo es comparando resultados. Y de hecho, yo siempre trato de ir a las personas que me creen menos en mi comunidad científica y le pido la opinión de mis trabajos a esas personas, porque entonces tengo la opinión más crítica. Y trato de integrar esa opinión crítica usualmente son personas que digo, dentro de la capacidad humana, porque todos tenemos nuestro sesgo, pero dentro de la capacidad humana, como estaba diciendo Daniel, no tienen agenda. No tienen agendas ulteriores, no te están tratando de vender algo, no. Ellos simplemente están tratando quizás son personas escépticas, quizás son personas que les gusta argumentar, pues está bien. Entonces, ese tipo de personas que yo busco para entonces examinar mis propios resultados y asegurarme que están alineados. Pero la cantidad de veces que, bien sea por los datos o bien sea por presentaciones que he dado al laboratorio, con mi mismo equipo de laboratorio, presentaciones que he dado afuera, que me han hecho reevaluar lo que yo pensaba, incontables. Incontables porque todos los descubrimientos que yo he hecho, los he hecho porque cuando terminé el descubrimiento, terminé aprendiendo algo que no sabía antes de hacer el descubrimiento. O sea, si yo hubiese podido adivinar el descubrimiento, no hubiese sido un descubrimiento. Claro. Hubiese sido algo que se deducía, lógicamente, de una serie de premisas, qué sé yo, por dar un ejemplo, nosotros estábamos
buscando en qué célula era la que controlaba una memoria que nosotros los gusanos le podemos enseñar cosas. Y estábamos tratando de estudiar en qué célula era que se controlaba la memoria. Y mi premisa era que iba a haber una célula que iba a ser la célula sensorial y otra célula que iba a ser una célula que iba a guardar la memoria y otra célula que iba a ser la célula que iba a expresar la memoria, etcétera, que iban a estar complementarizados en diferentes partes del cerebro del gusano. Y resultó que no, que era en la misma célula que sentía lo que el gusano estaba aprendiéndose, esa misma célula tenía un cambio sin afectar la percepción, tenía un cambio en cómo procesaba la información y se la mandaba a la próxima célula del sistema nervioso que le permitía guardar la memoria. Entonces, realmente era un sistema de computación que existe en una sola célula. O sea, no necesitaba un circuito ni siquiera. En una sola célula es suficiente para hacer el cómputo necesario para crear la memoria del gusano. Eso para mí me voló los sesos en ese momento del descubrimiento y no lo hubiera podido adivinar en ese momento. Fíjate, hay un refrán que a mí me gusta y es que dice, a veces estás pregonándole al coro. Y a veces eso es bueno porque quiere decir, oye, no me tienes que decir más, yo creo en lo que me estás diciendo, pero otras veces quiere decir, como tú dices, aquí no vas a encontrar oposición o pensamiento agnóstico, estamos convencidos de tu verdad. Así que yo creo que hay que ver con cautela, ¿verdad? Los beneficios de, como decimos, pregonarle al coro. Y ojo, que cuando la gente te refuta, te lo tiene que refutar con el mismo gravitas que tú lo presentas. O sea, que no es un argumento, hay una diferencia entre un argumento dialéctico así como que retórico, de tipo abogado, y un argumento basado en evidencia, ¿entiendes? Entonces, no es argumentar por argumentar, es estos factores que, por ejemplo, una persona que me está argumentando que me beneficia mucho en mi investigación, sería una persona que me diga, mira, Daniel, estos factores que tú estás reconociendo que son importantes están incompletos por esta y esta razón, o no miraste esto otro, o están mal porque no estás considerando este otro ángulo. Pero tiene que ser algo basado de manera similar en evidencia, o sea, no todos los argumentos, contrario quizás al discurso más público que estamos nosotros acostumbrados, los discursos más políticos, más públicos, donde todos los argumentos cuentan más o menos, y siempre y cuando tú puedas tener la retórica para convencer a la gente, el argumento científico al final tiene que ser un argumento que la persona que piense diferente a ti, si mira los hechos que tú le estás presentando, o que tú lograste calcular, o que tú lograste capturar con un instrumento, como estaba mencionando Daniel, etcétera, llegue a las mismas conclusiones o conclusiones parecidas a las cuales tú llegaste. Ahí es que tú entonces llegas a un descubrimiento científico. A mí me gustaría compartir con ustedes esta gráfica. Vamos a ver si la tengo por aquí. Y la idea es que cuando nos enfrentamos a la gente que hace pseudociencia, tienden a tener estas características de negar la ciencia, ¿no? Entre ellas, pues está, y me gustaría que cualquiera de los dos nos hablara de estas falacias, ¿no? Primero, las teorías de conspiración, el cherry picking, que es coger lo que te convenga, las expectativas imposibles de realizar, los pseudo expertos, ¿no? Y cómo pues esa minoría de pseudo expertos se puede magnificar. Y entonces dentro de las falacias lógicas está, cómo traducimos el pescadito, el red herring, el hacer representaciones falsas, el brincar a conclusiones y el trabajar lo que la gente piensa que es el pensamiento blanco y negro, ¿verdad? O es una cosa o es la otra. ¿Cómo podemos empezar a darle pienso a estos argumentos de la lógica de la pseudociencia? Bueno, es una orden bastante grande y
Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es con quién está uno. Tú hablaste de enfrentar, pero yo prefiero no enfrentar porque eso inmediatamente causa una reacción de defensa, ¿verdad? Pero Claro. dependiendo con quién uno está comunicando, tiene que pensar distinto, porque hay personas que le puedes mostrar toda la evidencia, todos los datos, todas las gráficas, y van a seguir negando por una cuestión para uno imposible de entender, pero digamos, yo he trabajado bastante el tema de cambio climático y conocemos las gráficas que nos muestran medidas, evidencia, números, como insiste en esto, en números, esta es la evidencia, no podemos buscar magia en esto todo, que se vaya por arte de magia, pero depende mucho con el público con el cual uno esté conversando. Yo siempre me divierto más y me siento más con más dificultad cuando le hablo al público en general, doy alguna conferencia en el Club de Leones o lo que sea, que por ejemplo en mi clase, donde tengo un grupo cautivo que apenas se va a animar, y a veces trato de animarlos diciendo algo disparatado para saber si por lo menos si están despiertos. Pero en general, el estudiante universitario entiende que en el salón de clase el profesor es el que sabe y aceptan lo que uno le está explicando, y además porque uno trata de ciertamente no decirles cosas que no sean correctas. Pero cuando uno cambia de escenario, yo me acuerdo una conferencia que hace poco que di en el Club de Leones de Lajas, el tema obligatorio era los extraterrestres, visitantes extraterrestres, y el público, no, un núcleo del público casi me fusila, ¿no? Por simplemente yo decirles que no, que en Arecibo nosotros no nos habíamos comunicado con nadie. Y volvemos a lo mismo, la intensidad con la cual se defienden las personas creyentes en estas cosas es extrema, porque no sé por qué. Yo creo que es porque ellos no tienen otra alternativa y lo defienden hasta falta de lógica. Y nosotros, como ya lo dijimos, no tenemos una agenda. La ciencia no tiene una agenda más que buscar la mejor respuesta a una situación, ¿verdad? Y la historia de la ciencia nos muestra cómo nosotros hemos avanzado bastante en comprender por qué ciertas cosas ocurren. En el caso médico, en la medicina, vemos muchísimos avances, desde antibióticos hasta vacunas, ¿verdad? Y otras terapias que hace 100 años, si Hahnemann decía que había que darle un remedio homeopático a una persona, quizá le hacía un favor, porque las alternativas era que lo sangraran o sí, que tenían arsénico. Sí, así que dentro de ese contexto yo me quedo con Hahnemann, pero el problema es que hoy en día, curiosamente, tienen un auge brutal y es cierto, como dicen y muchos me argumentan, de que bueno, estas son medicinas que no tienen efectos secundarios algunos. Y yo digo, obviamente que no lo tienen porque no tienen efecto primario tampoco, ¿no? Exacto. Pero, ¿por qué seguimos creyendo cosas no ciertas? Michael Shermer tiene un libro interesantísimo, ¿no? Why People Believe Weird Things. Y ahí él demuestra, no tiene nada que ver con educación, es algo que tenemos. Y yo creo que el público cada vez más se aleja de entender. Yo no quiero que entiendan el ciclo de Krebs ni la teoría atómica. Eso no es lo importante para una persona, un lego. Pero lo importante sí es saber el valor de la ciencia y para cómo procede para encontrar sus
hechos y verdades, y yo noto, como muchos otros hemos notado, hasta un desprecio, ¿no? Yo creo que el año pasado fue la primera vez que vi una cosa que era March for Science, creo que fue el año pasado, y a mí me pareció que vivía en otro planeta, porque nosotros, cuando yo era estudiante joven, we marched against the Vietnam War, we marched for, Green Earth, pero nunca me imaginé que defender la ciencia. De marchar por la ciencia, ¿no? Claro. Daniel Colón, a mí me gustaría yo sé que pronto tienes que ir a recoger a los muchachos, así que vamos a ir concluyendo esto, pero me gustaría que nos hablaras de este niño que tú pariste, Ciencia PR. ¿Qué ha sido para ti esta iniciativa? Háblanos un poco, hablando de defender, de tener un foro público para la ciencia. Sí, bueno, comienzo diciendo que es un esfuerzo conjunto con un equipo de científicos y científicas puertorriqueños, y puertorriqueños definidos en el amplio sentido de la palabra, queriendo decir las personas que están interesadas y vinculadas a la ciencia y a Puerto Rico, que tienen esos intereses conjuntos. Y yo lo comencé cuando era postdoctoral, estaba trabajando en California, en Stanford. Me sentía removido de Puerto Rico y quería establecer vínculos con otros científicos que tuviesen afiliación a Puerto Rico, que tuviesen historia con Puerto Rico. Y no, los conocí en conferencias y todo el mundo decía, sí, todo el mundo conocía a alguien, pero no había una comunidad. Yo sentía que en otros lugares habían comunidades científicas, como academias nacionales científicas o diferentes tipos de organizaciones, y en Puerto Rico no encontraba una, eso fue hace 15 años. Y estaba en aquel momento, pues, era la primera década del Internet, todavía no existía Facebook. Y había un estudiante en mi laboratorio que había hecho una base de datos para nosotros, de hecho, saber dónde en las neveras habíamos guardado los gusanos que estábamos haciendo, los gusanos transgénicos que estábamos haciendo. Y yo vi esa base de datos y dije, esto está perfecto, esto es exactamente lo que yo necesito. Así fue que empezó Ciencia Puerto Rico, con una base de datos de gusanos. Y dije, en vez del nombre del gusano, el nombre de la persona, en vez de la descripción de la cepa del gusano, pues la descripción de la investigación. Y en vez del lugar en la nevera que están, pues entonces el lugar donde esta persona trabaja o su dirección de contacto y todo eso. Y así empezó Ciencia Puerto Rico, lo lanzamos en unas pocas semanas. Creció muchísimo más de lo que yo esperaba. Realmente cuando nosotros lanzamos esa página en el 2006, yo esperaba optimísticamente que con unas 40 o 50 personas se iban a registrar. Y el primer día se registraron 40 o 50 personas. Ahora mismo la página tiene sobre 13,000 miembros alrededor del mundo. ¿Cuánto? 13,000. Wow. Sí, sobre 60 países. Creo que tenemos representación en todos los estados de Estados Unidos. Y un montón de diferentes disciplinas. Entonces, y a través de esa red de científicos, pues se han logrado muchas cosas maravillosas que yo no me hubiese podido imaginar, porque entonces ya no es un proyecto mío, ya es un proyecto de la comunidad científica, la comunidad científica internacional, pero la comunidad científica internacional en referencia a Puerto Rico, con afiliación a Puerto Rico. La mayoría, obviamente, científicos puertorriqueños, pero ahí tú tienes de todo. Tú tienes personas. Yo tengo colegas de acá que están registrados porque tienen proyectos de colaboración con científicos de Puerto Rico, etcétera, y ha sido realmente un proyecto bien, bien bonito. Ha sido un placer tener esta oportunidad de dialogar con ustedes. No me quiero ir sin antes compartir este libro que para mí fue un foro de información muy importante, Ciencia, Pseudociencia y Educación, del compañero Daniel Altshuler, el cual conocí en una tertulia inolvidable con un cura, con un católico, con un ateo y con un agnóstico, que unimos las cabezas y los corazones para hablar de todo, y terminamos pensando que aunque pudiéramos tener agnosticismo intelectual, todos éramos creyentes musicales, y Juan Sebastián Bach resonaba en la mente y en el corazón de todos. Así que unas palabras finales, Daniel Altshuler, Daniel Colón, antes de culminar este extraordinario conversatorio. Déjame, ya que tú mostraste esa antigüedad
Yo, para el que le interese, acá hay una versión un poquito más reciente, de un año atrás, que habla mucho sobre estos temas que tocamos hoy en día, los sesgos cognitivos, qué es la ciencia, y no solo qué es la ciencia, sino que no es ciencia. Y bueno, humildemente lo recomiendo, pero ¿qué hace un autor si no puede recomendar sus propios libros, verdad? Estoy trabajando en otro en el cual pienso que me voy a embrollar en el asunto de este problema de la ciencia que ha pasado ahora a ser un problema político. Se ha politizado la ciencia cuando eso es algo que solo lleva a un desastre, ¿no? Las cuestiones de ciencia no son ni políticas, ni tienen más argumentos que los hechos que nos llevan por un camino, y lo estamos viendo lamentablemente en esta situación tan difícil que nos encontramos. Científicamente podemos entender las diferentes presiones que hay por hacer una cosa o hacer otra, pero cuando vemos que desde los más altos niveles del gobierno estadounidense especialmente, escuchamos cosas que son casi difíciles de tragar, preocupa muchísimo. Y lo que pasa es que en Estados Unidos o en todos los sitios, las personas de rango y de cierta categoría, digamos, presidente, etcétera, las personas le hacen caso, the president said, y sabemos de casos de personas que se han intoxicado tomando clorox. Y entonces me parece que es una desgracia de que no se le haga caso a los expertos, en este caso, y se desvíe por cuestiones políticas que nada tienen que ver con cómo vamos a salir sanos y salvos de esta tragedia que no va a ser la última vez que nos arropa, porque en parte también tiene que ver con otros problemas que son más profundos y que no se van a ir tan rápido como el cambio climático, que hace que esto tierra fértil para la propagación de este tipo de enfermedad. Así que yo creo, o quizá es mi edad que me hace un poquito más pesimista, pero creo que si no rescatamos el espíritu científico y lo difundimos de una forma que aunque no la entienda el pueblo, entienda sí vale, vamos a estar en, como se dice en inglés, en dire straits. Muchos problemas, sí. Daniel Colón. Pues yo hago eco a las palabras que dijo Daniel. Yo elaboraría y diría que estamos hablando de cómo uno sabe si está enfrentando un argumento pseudocientífico. Y yo tengo ya, con la experiencia quizás de haber trabajado en la ciencia ya unas cuantas décadas, la antena para detectar los argumentos pseudocientíficos cuando la persona que lo hace no tiene dudas sobre el argumento. Entonces, mientras menos dudas, más duda tengo yo. Cuando los expertos más grandes que yo he conocido, los que más respeto, los más sabios, siempre tienen muchas dudas. Siempre hay un asterisco en las aseveraciones que hacen, que están muy bien pensadas, le han dedicado muchísimo tiempo, por eso conocen, porque le han dedicado mucho tiempo. Pero realmente te das cuenta que conocen porque saben la diferencia entre lo que saben y lo que no saben. Saben dónde comienza la ignorancia y saben dónde terminan los conocimientos, saben que todos los conocimientos son incompletos. Entonces, cuando una persona me habla inclusive un científico, me habla con mucha seguridad. Exacto. Si no tiene suficiente duda en lo que no conoce, si no puede reconocer dónde terminan los márgenes, las fronteras de sus conocimientos, ya yo sé que estamos entrando en una área muy peligrosa. Porque ahora quiero hacer la salvedad que son áreas bien pensadas, ¿no? O sea, no es simplemente un argumento dialéctico así como que para cuestionarte todo lo que tú me digas, arriba, abajo, o sea, claro. Es una cuestión profundamente pensada, pero así es que yo detecto los argumentos pseudocientíficos.
Me gustaría despedirnos con una cita de Einstein que a mí siempre me conmueve. Todos queremos y aspiramos a ser apóstoles, obreros de la ciencia. Y Einstein decía, la más bella y profunda emoción que nos ha dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto. Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe, que se manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades solo pueden comprender en sus formas más primitivas, ese conocimiento, esa sensación es la verdadera religión. Gracias, Daniel Colón, gracias, Daniela Schuller, por darme esta oportunidad de tocar las mentes y los corazones de seres tan sensibles como ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Saludos.